Voy a presentar un resumen de una expedición en la que tuve la suerte de participar en el mes de febrero de este año a la isla de Alejandro Selkirk. En realidad fue una suerte muy grande, por cuanto esta es una expedición de la Universidad de Viena, en conjunto con investigadores de la Universidad de Concepción, para realizar un estudio sobre evolución de la flora de Juan Fernández, estudiar las relaciones filogenéticas de la especie y su irradiación dentro de la isla. Dos investigadores del equipo no pudieron viajar por motivos personales y tuve la suerte, no sé, yo una suerte, y agradezco a los investigadores que me invitaron a mí y a otros estudiantes de la Universidad de Concepción en su reemplazo, de manera que en menos de un mes tuve que preparar apoyar esta expedición que nosotros fuimos más que nada para identificar las especies, hacer las colectas de las hojas, guardarlas en ciertos receptáculos a fin de después hacer el estudio de ADN y poder estudiar las relaciones filogenéticas entre las plantas. Yo aproveché durante el viaje de fotografiar la flora de la isla y los ambientes y el estado de conservación actual de las plantas, que es lo que voy a mostrar ahora. La siguiente, por favor. Ya, por favor. A ver si me la puedo. Ya. Aprieta ahí, no, sí, para atrás. Acá. La presentación puede apagar. Ya. A ver, déjame si ubico los dos botones. Con el espacio. ¿Puedes prender un poquito para.? Sí, un poquito para que ubique. Ubico las teclas y de ahí ya seguimos. Esa es la primera, segunda. Ahí está, ¿cierto? Sí. Tercera, ya. Partimos de cero. La presentación está dividida en. Se apagó. Está dividida en todos los grupos florísticos, parte por briófita, sigue con el hecho, luego dicotiledónea y monocotiledónea y termina con imágenes de la isla. La siguiente, de briófita, la isla tiene una riqueza de musgo, hepática y antrocero realmente muy grande. Hay muy pocos trabajos, solamente dos, uno de 1926 y hay un trabajo un poco más reciente, pero que desgraciadamente no tuve acceso a él. Por lo tanto, me avancé en los trabajos más antiguos y la ayuda de algunos biólogos de la Universidad de Concepción para su identificación. La siguiente, por ejemplo, este es un musgo nativo, realmente no es endémico de la isla, el Digotrichum dendroides, el musgo arbolito, es uno de los musgos más grandes de Chile o sea, es el musgo más grande de Chile y probablemente uno de los más grandes del mundo, llega a tener 60 centímetros de altura en el bosque valdiviano. Aquí lo encontré relativamente pequeño, pero es bastante común en el bosque valdiviano. La siguiente, aquí tenemos otro musgo del género Ribodium, SP, en general, la flora de la isla Alejandro Selkirk tiene bastante elementos de la zona austral de Chile. ¿Ya? Estos musgos que nos ven en la zona central se encuentran al sur de Chiloé, hay centro. Especialmente son los canales, Magallanes. La siguiente, un musgo de la familia Polychaetaceae. Hay algunos musgos, el tema de musgos, hay muy pocos especialistas en Chile y a veces es difícil llegar al género, por lo menos a veces, digamos, uno puede llegar solamente hasta la familia. Esto es un derecho administrativo, no es endémico. La siguiente, aquí entramos en números hepáticas, por supuesto hay mucho más briófitas que lo que yo mostré ahí. Tengo muchas fotografías que no podían ser especificadas, pero estoy mostrando las que pudimos obtener su identificación. Las hepáticas son unas plantas emparentadas con los musgos, y se le llama hepática porque las primeras que se clasificaron tenían como forma de hígado, y que son estas plantas verdes que con forma de orejas, de hígado que se pegan en las rocas junto con los musgos. Pero hay hepáticas foliosas como esta que parecen musgo, pero no lo son. Y aquí tenemos una, por ejemplo, del género Neurochila. La siguiente, esta no es hepática. No sé si ustedes, esto es bastante común, la marchantia polimorfa es cosmopolita, está en todas partes del mundo.
Y ustedes en las partes húmedas de invierno pueden ver esta planta creciendo incluso en sus casas, en las plazas, en todas partes. Por supuesto, está en la isla, en lugares silvestres y también habitados por el hombre. Esta es una marchanta que no podemos identificarla, veamos la siguiente, pero esta sí, marchanta veterana. Y esta marchanta en la isla Sergio tiene un comportamiento muy especial. Veamos la siguiente, forma campos de marchanta. Estos son verdaderos turberas, por decirlo de una manera, donde la marchanta se ha ido acumulando en capas hasta formar, qué sé yo, 1 metro de marchanta. Esto es único en Chile, por lo menos no tengo información de que ocurra en otra parte del país. Uno camina sobre estos campos de marchanta y es como caminar sobre goma, porque tiene una experiencia, no es como caminar sobre turba, es como caminar sobre goma. Y en ella habían las fardelas de Juan Fernández, que son los petreles oceánicos que vienen a anidar a Sergio y luego emigran al Polo Norte, perdón, no al Polo Norte, al hemisferio norte de Alaska. De hecho, nosotros estábamos en la época de nidificación de esta fardela, pero esta es bien difícil verla porque solamente llegan a la isla de noche a dormir y supuestamente ahí están los polluelos del río. Esto está más o menos bien. La isla, entre paréntesis, vamos a ver un poco más adelante, tiene forma de una torta que se levantó del fondo oceánico por fenómenos volcánicos, pero se levantó, digamos, un poco el manto, de forma que tiene una forma de torta y que la parte más alta tiene 1200 metros de altura, más o menos, por un cerro, los inocentes que llegan a 1320 metros de altura. Esto está más o menos como a 1000 metros de altura. Entonces, esto es aquí hay mucha fauna, porque como están las fardelas, aquí hay gatos alzados, vimos uno, un problema, porque se comen luego las fardelas. Vimos algunos tipos de araña también, una araña tipo pollito, del género Licosa, y un pájaro que lo vamos a indicar de esta manera. La siguiente, y otro grupo grande de briófitas, en el sentido amplio del término briófita, son los antoceros. Los briófitas se pueden dividir en 3 grandes grupos: los musgos, las hepáticas, que estuvimos viendo recién, y los antoceros, que a diferencia de las hepáticas y de los musgos, producen estos esporofitos que son como cuernos. Por eso de ahí viene el nombre de antocero, que significa, digamos, tiene el epíteto de la palabra cuerno. Suponemos que este antocero Scottberg solamente ha citado 2 antoceros, o antocerotes también se llaman, para la isla, y de acuerdo a la clasificación de Scottberg, que el trabajo del año 1951, si no recuerdo, este sería el antocero Scottberg, y este es el aspecto que tiene la población de antocero, que en realidad hay antoceros y hay también hepáticas. El siguiente. Y esta otra hepática, en realidad la he tenido antes, ¿no? Como antocero. Mencegeria, hay 4 especies en la isla, una endémica, que es la Mencegeria multiforme. Yo desconozco cuál es de ella y cuál de ella es, pero esta es la forma de esa hepática. En realidad aquí hay 2 cosas, ¿no? Está la Mencegeria, que es esta hepática con forma de pequeño foliolo, y estos son infrutescencias son esporofitos de antocero. La siguiente. Y esto es otra hepática, Ricardia SP. Son extraordinarias estas hepáticas por cuanto en realidad aparecen en el lecho. Eso es algo que llama mucho la atención. Se parecen a los helechos del género de las himenofiláceas, los himenofilos, los helechos películas. Pero son hepáticas, incluso esta, aquí hay 2 tipos de hepáticas, estas que están aquí y las que están un poco más arriba. Ricardia sería esta de acá abajo. Aquí está creciendo sobre canelo, después vamos a conversar sobre ese tema. La siguiente, y otras hepáticas que hay que están citadas para la isla, para que ustedes vean la tremenda variación que hay en la isla, la riqueza, en la diversidad de este tipo de plantas. La siguiente, una cosa interesante es que este grupo de plantas se supone que Chile la diversidad vegetal baja hacia el sur del país, pero si nosotros metemos este tipo de plantas, sube violentamente, sube significativamente. Entonces, hay una tendencia a creer, porque
digamos, a meter dentro de los catálogos de plantas, las plantas vasculares y los helechos. Y por lo tanto la biodiversidad en Chile aumenta desde el norte, llega a un máximo en la zona sexta, séptima y baja luego a la 12ª. Pero la riqueza del sur es en este tipo de plantas. La siguiente, los musgos han formado cerca del campo de Marchantia lo que yo denomino bosque de neblina, de Dilico fructifolia, de canelo, de la isla de Francoselti, de la archipiélago, mejor dicho, y son externas, que es un helecho arbóreo bastante grande. Entonces, estas dos especies sobre los 1000 metros y en la parte sur de la isla forman estos bosques de neblina, que son una maravilla, por cuanto son bosques absolutamente llenos de musgo, de hepáticas, de antoceros y de briófitas de todo tipo, con pocas especies arbóreas, solamente dos, o sea, bien digo, canelo y son externas, y poseen el piso de suelo, entonces uno puede caminar sobre estos bosques sin problema. El clima es distinto. Tú afuera normalmente hay viento y relativo frío, porque la isla no es fría, pero uno se mete dentro de estos bosques y cambia la temperatura. Aquí vive, por ejemplo, el pajarito endémico de la isla, el rayadito más afuera, que es una especie de chucao de acá de la isla, que se comporta parecido al chucao. Se acerca a uno cuando uno camina por estos bosques, cantando de una forma distinta del chucao, sí, pero además tiene la particularidad que se cuelga en las ramas, o sea, no solo se acerca del suelo como el chucao, sino que se toma de las ramas, y eso es todo un espectáculo el meterse en estos bosques que son como verdaderos bosques encantados, porque las fardelas anidan acá y ellas tienen un canto que es muy raro. Llegan en la noche y cantan un canto que es una mezcla entre gaviota y búho. Entonces los isleños dicen que cantan como brujos, como brujas. Tienen un canto así que y es como si cantara dentro de un globo, entonces suena muy raro. Uno se asusta incluso cuando está en las carpas. Entonces yo me imagino que ver eso de noche en estos bosques debe ser una experiencia bien notable. La siguiente, por favor. En otras partes del mundo existen estos bosques, por ejemplo, en Washington DC, Estados Unidos, y son muy visitados, son bastante famosos, la gente los visita, los niños. Entonces ahí sale hay todo un cuento, una historia con las hadas, con los gnomos y todas esas cosas vinculadas a todos esos bosques. Entonces el potencial que hay en la isla para hacer un turismo especial de intereses especiales es muy potente, no se ha usado nunca. Digamos, de hecho, es bastante desconocido esta información, por cuanto en los trabajos antiguos no se hace mucha mención a él. Esta es la forma que tienen estos bosques. Estos son campos de Ixonia con canelo, pero uno de afuera lo ve así, lo ve como... De hecho, yo me acerqué a fotografiar las flores de este canelo y andábamos en Guardaparte, y Guardaparte me dijo, entre, y yo no entendía qué me estaba diciendo. Yo me acerqué a fotografiar las flores y sentí el canto del rayadito, y el guarda me decía, entre, y yo no sabía, yo me llegaba a lo derecho acá, entonces en un momento me dijo, agáchate, entre, y yo entro, uno agacha la cabeza, vuelve para atrás, por favor, uno, y entra. Entonces como había una puerta, como una cosa, una ventana, una cosa, una experiencia. El guarda tenía mucho conocimiento, entró y caminó y yo como a entrar casi a otra dimensión, una cosa muy notable, porque tú no te puedes imaginar que bajo esa cubierta de lecho puede haber una cosa como esta. La siguiente. Bueno, aquí entramos en el grupo de los helechos de Sergio. La siguiente. La riqueza, el 75% de los helechos de Chile están en el archipiélago Juan Fernández, en las 3 islas, de manera que la verdad es tremenda. Este es un helecho endémico, de Shoti, crece en ambas islas, Robinson y Yosemite, y a veces epífito sobre el Ixonia. La siguiente es un helecho bastante ornamental, que se puede cultivar con cierta facilidad. La siguiente, Versium sicariforum. Esto es el Versium sicariforum, es un helecho notable que crece en ambas islas, es un poco más común en Robinson que en Selkirk.
Se llama cicadiforme porque recuerda a la cícada. Si ustedes se fijan, tiene una estructura como de cícada muy interesante. Este lecho arbóreo es el siguiente. La cabra de Juan Fernández, que es un animal introducido por el propio Juan Fernández cuando descubrió la isla, ya se hicieron las primeras introducciones. Afila los cachos en las hojas del helecho y los roncos, como se ve. Aquí hay un campo de Brechon cicadiforme aproximadamente con el montañero, aproximadamente a 1.100 metros de altura. Un helecho un poco de altura. El siguiente, Brechon chilensis, bueno, este es un helecho nativo, en el sentido de que crece también en el continente, muy bastante amplio, va desde la quinta región hasta la 11ª región, y es bastante común en la isla, Brechon nativo. La siguiente, Brechon monchenum, este es nativo también, no es endémico de allá, es un helecho típico de la zona de Valdivia, Puerto Montt, Chiloé, que también crece en la isla. El siguiente, Brechon longicaula. Este, para mi gusto, es uno de los más llamativos, más espectaculares de la isla, bastante fácil de cultivar, nosotros lo cultivamos en el jardín botánico. El nombre longicaula está claro por qué razón se dio. Y es por la tremendamente largo que es la fronda con su foliolo, y normalmente cuelgan en los acantilados, o crecen a ras de suelo también con la misma estructura. Esto que ustedes ven son las quebradas. La isla que tiene esa forma de torta es una torta cortada a la cual se le han sacado pedazos de torta. Entonces las quebradas estos son los pedazos de torta, los pedazos que se le han sacado de torta. Y que probablemente están desde cuando se levantó la isla, porque no hay mucha explicación de que el agua haya hecho estas quebradas. Da la sensación de que esto se levantó del fondo oceánico, resquebrajado, y el agua ya corre por estos quebradas tienen 900 metros de altura y apenas tienen 25 metros de ancho. Entonces uno camina por verdaderas calles, ¿cierto? Y con paredes de 900 metros, 800 metros de altura a ambos lados, absolutamente imposibles de ascender a menos que sea con un sistema artificial. Y hay calles de agua que impiden el avanzar. Entonces uno puede recorrer en cierta parte, ¿no? La siguiente, Dixonia externa, este es un helecho arbóreo, endémico de Juan Fernández, un poco lo dice su nombre. Externa significa que es en la isla que antiguamente se llamaba más afuera, de Alejandro Serki, para diferenciar de Dixonia vertebrana que crece en la isla Robinson Crusoe. Es un helecho más grande que el cicadiforme y que junto con el canelo forman estos bosques de neblina que recién estábamos mirando en la exposición anterior. Esa es la mata de Maki, y vamos a hablar de eso como su especie invasora. La siguiente, aquí más detalles de división externa, crece sobre los 700 metros de altura, a veces como individuo aislado, otras veces formando bosques como les mostré en la exposición anterior, a veces bajo bosques de arrayán de Serki, la Sergeria Chulsei, toma como otro aspecto, digamos, pero es Dixonia. Y detalle de la flor, que se parece bastante a la otra folla. La siguiente. Y los bosques de Dixonia externa, los bosques que les mostré pueden ser de canelo con Dixonia externa o pueden ser solamente de Dixonia externa como esto. Esto también es bien notable, bien espectacular, porque uno puede caminar, te fijas que el suelo de abajo, y todos estos helechos tienen 3-4 metros de altura, entonces uno tiene una sensación bien rara, porque es como caminar, uno ahí se siente muy enano, al revés del otro que se siente como gigante, porque anda relativamente bajo, pero esto es caminar por un bosque de helechos arbóreos, como probablemente en la Tierra hace el Jurásico, el tiempo de los dinosaurios, un poco antes, donde todos los helechos tenían forma arbórea, claro, mucho más grande que esto, ya tenían 80 metros de altura. Pero esto es lo más cercano a lo que habría sido el planeta en esos años. La siguiente, otras imágenes de Dixonia externa, hacia los bordes de estos bosques de Dixonia,
baja un poquito obvio la cobertura, ¿no? De altura, perdón. Entonces uno se tiene que meter aquí y enseguida un poco más adentro entra a esta estructura de mayor altura. El siguiente, Megarastrum inequalifolium. Este es un helecho endémico de ambas islas. Tiene bastante potencial como helecho para hacer arreglos florales, es relativamente común. Está en las partes más abiertas. Megarastrum. Hay Megarastrum en el continente, pero este es endémico de la isla. La siguiente, Polypticum tetragonum. Este es endémico también del archipiélago, porque ese también Robinson es un helecho muy bonito, muy interesante por cuanto a los foliolos de las frondas tienen dientes que le da un aspecto muy especial a este helecho. El siguiente, Periperteroana, endémico también de la isla, muy común, crece bajo los bosques de casa, en muchos ambientes bajo canelo también. No está mucho en las partes bajas. La siguiente, Trichomate exectum. Este es el grupo de los helechos película, este es el más grande de los helechos película. Los helechos película ustedes los ven en Puyehue, en Todos los Santos, San Rafael, zonas muy húmedas de Chile. Estos helechos que son muy notables, son verdaderas láminas muy delgadas de helecho que cuelgan de los árboles, la lerce, por ejemplo. Si ustedes están en el sal, se ve estos helechos películas, muy atractivos. La siguiente, aquí por ejemplo, Hymenophyllum puneatum. Este es nativo, es en el continente también, pero cuando es en el sur, es en la isla también como especie nativa. La siguiente, Hymenophyllum cruentum. Este le llaman paraguita, creo, no me acuerdo bien. Es bastante escaso. Yo vivo solamente una población que está en la fotografía. En Chile también no es un helecho común, es bastante escaso. Pero a mí, nosotros solamente tuvimos la oportunidad de una sola población de este helecho. El siguiente, Hymenophyllum claudiculatum, interesante. Poseen alas en los nervios centrales, que es un grupo de helechos película que tiene esa característica. Y también en general todos estos helechos son como indicadores, bioindicadores del estado de conservación de los bosques, por cuanto son helechos que tienen requerimientos hídricos y temperatura muy específicos. Entonces, si cambia un poquito la estructura del bosque, por efecto del hombre, desaparecen los Hymenophyllum. Son bioindicadores en realidad. La siguiente, y los licopodios. Y los licopodios son helechos arcaicos, son verdaderos fósiles vivientes. Bueno, hablando de los dinosaurios, en la época de los dinosaurios, los helechos que habitaban la Tierra eran el licopodio, pero tenían formas arbóreas. Esos dibujos que hay cuando uno estudiamos en la escuela y estudiamos por cuadernos, nos mostraban los dinosaurios con unos extremos. Mostraban los dinosaurios con mucho lamento. Mostraban los dinosaurios con estos árboles gigantescos que eran licopodios. Hoy día en la Tierra bien todavía permanece un licopodio, pero con formas rastreras de esta forma. Este helecho ustedes lo pueden encontrar en el sur del país, en Valdivia, en todas esas partes, en las turberas también, ¿no? Entonces, pero no es endémico de la isla, es nativo. Tenemos el licopodio magallanes, y la siguiente, Licopodio magallanicum, que es este que está acá. Estos dos crecen en partes más abiertas, no dentro de los bosques cerrados de la arena y cosas. La siguiente, Gleichera lepidota, otro helecho bastante arcaico, que son del hemisferio sur, habitan en Chile, Australia, Nueva Zelanda, y este es endémico de la isla. En el continente también hay, pero este es endémico. El siguiente, los Fosolia quadripinnata. Este es pariente de las Dixonia, son de la misma familia Dixoniaceae, y es, yo diría, el helecho más común de Juan Fernández. Habita, puede cubrir 100, 200 hectáreas de pampa, especialmente sobre los 900, 1000 metros. Y lo interesante es que este helecho, esas tremendas planicies, guardan algunas plantas muy raras. Entonces, este helecho cumple una función de conservación bastante grande. Nosotros encontramos en el Rosel gigante. Después le voy a contar esa parte
de esas plantas en bosque, en formaciones de Dilophosaurus quadripinnata. La siguiente, aquí hay por ejemplo un área de Dilophosaurus, ahí se ven fácil 2-3 hectáreas, pueden abarcar mucha superficie, y muchas veces son bastante difíciles caminar, están penetrados, hay un peperómetro de abajo, a veces uno camina esto y anda en el aire, de repente se cae, se entierra. Crecen plantas muy difíciles, muy escasas en la isla, como erígeros, las dendroceras, esas cosas. Y a veces están quebradas, pequeñas quebradas que no se ven. Si uno camina, no tiene cuidado, y por eso nosotros anduvimos en la isla con guías, que eran isleños, por cuanto ellos nos mostraban los senderos y los lugares de pasada, porque si uno no va con cuidado, aquí puede haber una quebrada, la siguiente por favor, y caer en una cosa como esta. De hecho nosotros corrimos, que son lugares extraordinarios, por cuanto estas quebradillas, por llamarlo de alguna manera, que están en la parte alta de la isla, son un verdadero jardín de musgo, helecho, hepática, antocero, o sea, sería el paraíso para un biólogo, porque realmente, o sea, estos metros cuadrados uno puede encontrar 30, 40 especies de briófitas sin problema. Entonces, no es difícil de recorrer, hay que tener cuidado siempre, que caminando entre las formaciones de los fosforias, cuando se hace cierta hendidura, hay que tener cuidado, no se mete y recorre por lugares. Espectacular. La siguiente, este otro helecho nativo, no es endémico de la isla, pero que es un lugar para que el continente escaso, muy escaso de la isla, crece solamente sobre un árbol de la isla, la Fagara externa, que es una rutasa, que ya vamos a hablar de ese árbol, notable, no vimos ningún otro árbol que no sea sobre este árbol. Pero esto es un lugar bastante difícil, solamente se encuentra en los alersales, este helecho, en los bosques de chilotes, de notofagos, esas cosas. La siguiente, polipodium intermedio. Estos polipodium, este es endémico. Hay dos, este y otro que es el Mazaforae, ese no lo vimos. Presenta de forma epífita sobre Misogena chulsei. Vi solamente una mata, es muy escaso. Hay polipodium en el continente, el polipodium inferior, es conocido. Pero este es endémico de la isla y un hecho notable. Nosotros solamente vimos una sola mata de esta fotografía, no vi más. Pero vimos bastante en Fagara. La siguiente, y aprendemos que nosotros María Fenoide, un helecho nativo, crece desde la quinta de Zapallar, hay en las partes bajas de Zapallar, Cachagua, se encuentra este helecho en particular, hasta Chiloé y crece también en la isla. Esperemos que usaron. La siguiente, y Serpilloxis caespitosa, parece un musgo este helecho, una briófita, pero en realidad es un helecho pariente del grupo de la Milinophyllum, pero pertenece a otro tema. También es muy escaso, solamente lo vi, creo que lo he visto una vez, se puede confundir con musgo también. La siguiente, esta es la fotografía totalmente en esas quebradas y la mujer recién que están en la Dilophosaurus. La siguiente, entramos luego en los dicotiledonios, los árboles, arbustos, y luego vamos a ir con las monocotiledonias. La siguiente, aquí entramos en un grupo más interesante, donde están las plantas con mayor problema de conservación, los endemismos más notables, estos son erígeros endémicos de la isla. Los erígeros existen en el continente, que son todos hierbas. En la isla han tendido a desarrollar formas semi-arbóreas. Este erígero especie bastante escaso lleva el nombre del investigador jefe del grupo que fuimos, don Todd Stussy, de quien tengo que agradecer por cuanto me invitó, gracias a su gestión, pude hacer esta expedición. Y él asistió, él incorporó esta planta y botánicos que la describieron le pusieron el nombre del mismo, estando vivo, lo cual es bastante notable. La siguiente, eligieron Ingae, en la isla de Juan Fernández, este es un grupo que
que irradió adaptativamente, pero con muchas especies. Hay como 7 especies en la isla de Robinson y hay otras 7 en la isla Celtic y otras 7 en Robinson. Entonces estas plantas llegaron al centro de la isla los pájaros y cayeron las primeras semillas hace 1.000.000 de años y irradiaron adaptativamente. La isla es un laboratorio de evolución por cuanto los procesos evolutivos son muy rápidos en la isla y tienden a formarse cosas gigantes. Las plantas que en el continente son hierbas, en las islas evolucionan de forma mucho más con forma de árbol, y pasa con los animales también, pues son galápagos, las tortugas y todos los animales son gigantes, son muy grandes, hay un proceso de gigantismo de la animal muy notable. Entonces este Ligeroningae es relativamente común. Nosotros buscamos 11 plantas para hacer este estudio y lo de Ligeron estaba metido entre ellas, entonces nosotros estamos buscando en la isla estas plantas y aprovechamos, yo personalmente fotografiar 8 para mostrar la diversidad. Este es el objetivo del estudio. La siguiente, el Ligeron rupícola, este Ligeron interesa exclusivamente el mar, ese es el mar, en las rocas, y es relativamente común. Miren ustedes las poblaciones, se ven mucho, tiene esa forma, no es peludo, crece en el mar. Siguiente, rupícola porque crece en las rocas. La siguiente, Ligeron fernandesiano, un verdadero arbolito. Los Ligeron del continente son todos hierbas, incluso los venden a veces en la florería, porque también hay de otros países y se cultivan. Pero en la isla evolucionaron a formas arbóreas. ¿Fíjate? Pequeño arbolito. Y el Ligeron fernandesiano, el Celtic, es un árbol chico, el rollo se viene a ser de 1,20 m de altura, con un tronco de 3 centímetros. La siguiente, el Ligeron turrícola, bastante escaso, lo vimos solamente en los acantilados del extremo poniente de la isla, porque en esta torta que les contaba yo, baja hacia el este, pero hacia el oeste con el cortado pique. Y ahí hay caídas de 900, 1.000 metros que no se han explorado nunca muy bien, pues muy peligroso recorrerla. La siguiente, Ulmera masafuerae. Esta es el único pangue que crece en Celtic, en Robinson hay 3. Notable, es una especie bastante común, habita prácticamente todos los ambientes, fondo de quebradas, laderas, partes altas y partes bajas incluso. Muy notable esta Ulmera. La siguiente, más afuera, miren, los campos de Ulmera, esto está como 600, 500 metros de altura. La siguiente, Eufrasia formosísima. Con esta planta nos lleva una sorpresa tremenda. Esta planta la flora de la isla está catalogada en su estado de conservación. Han habido un trabajo de Cantón del año 98, donde estableció la categoría de todas las plantas, y trabajos del libro rojo de la flora del propio Antón en una segunda edición, y de la ley 1300 que está estableciendo las categorías de conservación de este concurso. En todas partes dicen que esta planta está en peligro crítico de extinción, a punto de extinguirse. Sin embargo, nosotros encontramos cantidades impresionantes de esta planta. Miren ustedes la siguiente foto. Todo eso es Eufrasia formosísima. Estábamos tremendamente impresionados porque esta es la de las casas, habitan los poblados, el único parte poblado que hay, por cuanto no podíamos entender qué estaba pasando. Sucede que esta planta pertenece a una familia de estas parásitas. Ella parasita en las raíces de Permetia de una chaura que crece en la isla, y probablemente es dañera, entonces a lo mejor florece cada 4, 5, 6 años, no se sabe, y por lo tanto cuando los investigadores estimaron los estados de conservación, no había florecimiento y la declararon a punto de extinguirse, prácticamente en peligro crítico. Había solamente una fotografía de esta planta que en internet y nada más. Y sin embargo nosotros encontramos cantidades impresionantes de esta planta. Tanto que nosotros donde pusimos la carpa había Eufrasia, no pude ponerla en un lugar donde no había un metro cuadrado donde no hubiera Eufrasia. Entonces, esto es una cosa nueva que hay que investigar. Es tanto que nosotros encontramos incluso una variedad porque la Eufrasia típica tiene las hojas arquitectura. Le damos al siguiente. Pero nosotros encontramos esta variedad de otras especies.
que no estaba descrito. Esta es más escasa, crece sobre los 1000 metros de altura. Entonces, este año es una oportunidad notable para hacer colecta de esta planta, que además es muy raro por cuanto las eufrasias habitan el hemisferio norte y sur del planeta. Y entonces, pero están separadas en secciones. Las eufrasias del sur son de un tipo y las eufrasias del norte son de otro tipo. Y esta es igual que las del norte, las que crecen en Alaska, en Europa. Entonces, los investigadores están muy cortos, ya lo estaban, y también Yoho, por cuanto no podían entender por qué esta eufrasia de características propias de las plantas del hemisferio norte estaba en la isla. Esto al parecer es una planta muy arcaica, es como el ancestro de las eufrasias que son las del sur, del hemisferio sur del mundo, son todas de altura, que son sobre los 1500 metros de la cordillera de los Andes, son plantas de cordillera. Así que, Alorragia mazafuerana, esta es una hierba de una familia que no existe en Chile, la familia Alorrajaceae, que es de Nueva Zelanda. La flora de la isla tiene elementos que son de Chile, fundamentalmente antártico, subantártico, magallánico, y otro contingente de plantas viene desde Nueva Zelanda, Australia, y muy pocos de otras partes. Y este es un elemento neozelandés que está habitando las islas, son dos especies, mazafuerana y mazaterrana, que crecen en producción cruzada. La siguiente, esta planta, perdón, la cultivamos nosotros en el año con bastante éxito, la alorragia, incluso tiene cierto comportamiento como maleza que llama mucho la atención. A pesar de que en la isla el mazafrán es bastante escaso, ¿no? Yo vi 2 o 3 matas, sin embargo, en cultivo. Y si bien el surce, este es una rayana, es con Fernández, la planta más típica. El árbol más común, habita en las partes medias de las quebradas, no está en las partes altas, sobre 1000 metros, está en las partes medias, y crece, tiene un dimorfismo muy grande. En fondo de quebrada crece como picha, con hojas grandes, con tuas. En la ladera crece como árbol aparregado, con hojas pequeñas y redondas. Entonces ahí también los estudios nos van a permitir determinar si en realidad es una especie muy práctica genéticamente o son distintas formas o variedades. El siguiente, aquí por ejemplo, creciendo en planicie en el extremo norte de la isla, con árboles muy leñosos como los que se ven acá, 500 años quizás, no sé, 400, árboles relativamente bajos, oscuros, de hojas coriáceas, que recuerdan a raíz de cerro en la zona central. La siguiente, pero en fondo de quebrada crecen violentamente, 25-30 metros de altura, parte húmeda, las hojas se alargan un poco, entonces es un árbol que tiene mucha plasticidad. No es como los rayanes del continente, o son de agua o son de cerro, pero se da muy poco el caso de que sean de agua y que crezcan en todos los ambientes. Este rayán tiene esa característica. Se pensaba que era el ancestro era la picha, pero hoy día se está pensando, el doctor Tusi piensa que en realidad el ancestro podría ser las metástasis del cerro que crecen acá en esta zona de los centrales del país, como Misergeria colchahuense, Misergeria crisuflora de Valdivia. La siguiente, aquí está creciendo el cerro, ¿no? Se achicó, se transformó en un verdadero arrayán de cerro. Problemas que tiene, florece muy poco, produce muy poco fruto, tanto así que no está cultivado. Nosotros no lo hemos cultivado en el jardín y tampoco lo hemos logrado cultivar en la CONAF, en la isla Robinson. Nosotros vimos flores y frutos muy poco, yo casi no pude colectar porque además están medio vanos. Entonces hay un desafío en esta planta de aprender, hay que cultivarla por meristema o por estaca. La siguiente. Aquí hay bosques de ladera de Misergeria chusai. O sea, tenemos en los fondos de quebrada árboles gigantescos y en la ladera árboles más pequeños. Los verdes oscuros son árboles con fumagina y los verdes claros son árboles que están brotando sin fumagina. Todo esto es Misergeria chusai y eso que está ahí es Phagara externa. Y ya vamos a ver ese árbol, allá está también, que son el más grande que la Misergeria chusai, pero son árboles aislados, crecen de forma aislada dentro de la masa de mirtáceas. La siguiente, las peperomias,
Tenemos 3 especies de peperomia en la isla. Las peperomias son plantas típicas de los bosques tropicales. Ustedes van a los bosques de Costa Rica, de Ecuador incluso, pero especialmente en Costa Rica, y las plantas de la familia Piperaceae son realmente una diversidad muy grande, son muy grandes. Nosotros tenemos esto. Peperomia vertebral, que es endémico. Bueno, todas las peperomias son endémicas de la isla, solamente una, Fernandesiana, que existe también aquí en Pichillán, en el Cerro Santiné. La siguiente, peperomia vertebral. Bueno, la misma que estaba en el no, aquí perdón, me equivoco. Esto es peperomia fernandesiana, es distinta a la que vimos recién, y hay incluso 2 formas, que yo no las sé identificar muy bien. Esta planta crece bajo los helechos de los Foxoria que yo les mostraba delante, usted abre los helechos y aparecen las peperomia debajo. Bajo también un bosque de mestácea, también cubriendo el suelo, mucha peperomia. La siguiente, me equivoqué allá, eso es fernandesiana. La siguiente, peperomia Scottberg. Esta es muy escasa, yo vi solo de 2 matas y todo el mundo lo guarda, que también no conocen más de 1, 2 o 3. Nosotros la cultivamos en el jardín botánico, es bastante fácil por cuanto se reproducen de hoja con muchas facilidades. Basta sacar una hoja, meterla en un macetero y uno tiene la planta nueva en un lapso de tiempo. La siguiente, Sophora mazzaferana. Esta es una Sophora de la isla más afuera, con la cual los pescadores hacían quillas para sus botes, por lo tanto estuvo en periodo de extinción a causa de eso, pero hoy día está bastante recuperada y está empezando a aparecer en los ventilados. Nosotros vimos varios renuevos, estamos muy contentos por eso. Este es un Perú endémico de más afuera, igual que es muy parecido al Perú del continente, que aquí tenemos varios continentes. La siguiente, Úrtica. Hay 2 Úrtica y las 2 son endémicas, pero glomeruliflora y Úrtica vertebral, pero desgraciadamente yo no sé distinguir, no sé cuál de las 2, muy escasa. Realmente es una ortiga endémica de la isla que está en peligro crítico. Nosotros tenemos solamente esa mata y no sé cuál de las 2 es. Porque la glomeruliflora hay que ver los frutos y no estaba el fruto. La siguiente, el flor. Wallenbergia más afuera. Esta es una planta extraordinaria. Yo diría de las flores más llamativas de la isla, hay pocas plantas con flores. Una campanulácea, nosotros en la tenemos una sola que crece en Viña del Mar, la Wallenbergia linearioide. Y esta cuelga, es la única que crece en Juan Fernández, perdón, en Robinson crecen como 3, incluso unas son rojas y otras son rojas y rosadas y blancas. Hay como 3 o 4 especies en Robinson. Ahí está creciendo, esta es la peor escasa, ahí crecen los ventilados. Como estos ventilados tienen como 900 metros, es probable que haya más Wallenbergia que lo que nosotros creemos que hay. Yo vi solamente esas 2 matas y nada más, pero tomé una foto hacia los acantilados en alta resolución y después hice un acercamiento y me di cuenta que había Wallenbergia en las paredes. Entonces, como son tan altas, entonces ahí hay un tema que hay que ver también, bajar esas paredes y esto es lo que está creciendo. La siguiente, la bacteria celulosa. Esta es una planta que es parasitada por la eufrasia. Es una chaura comestible, yo comí bastante, los niños no la comen. Me llamó la atención cuando yo comía las chauras, no saben que tienen veneno, pero ustedes han probado las chauras, es una cosa bien agradable. Y habita en la parte central de la isla, no es muy alto ni muy bajo, es Gibsonia. Y es una planta bastante ornamental, flores bastante grandes. Endémica de la isla. El continente hay mucha cauteria, pero esta es endémica de Robinson Crusoe. La siguiente, acá hay una masa afuera, una rosácea, un chum, esas plantitas que se le quedan en los pantalones que guardan en el campo. Esta es endémica de masa afuera, notable, muy bella. Esto es solo mezclado cercano al lado oeste. La siguiente, vamos a ver que un poco más rápido, se me Rugeoide, esto es nativo, crece en el continente, una especie de frutilla, pariente de la fragancia silencio, crece de forma nativa, se come. Los niños no comen, es bastante agradable. La siguiente,
de Endroseria regia. Aquí llegamos un grupo de Endroseria que son los famosos coles de Juan Fernández. Muy conocida, ¿cierto? Aquí en Villa del Mar se cultiva mucho la Endroseria litoral. En las casas aquí, justo aquí en una de estas calles, hay edificios que vienen. Esta es de Endroseria regia, es muy raro. Esto tiene forma. Estos son los Endroserias son plantas que evolucionaron de hierbas que llegaron a la isla del género soncho. Y esta tiene la característica que muere cuando florece y no ha desarrollado un hábito arbóreo como otros Endroserias como las otras coles, sino que todavía se mantiene con ese aspecto herbazo. La siguiente, aquí encontramos por casualidad metido en un bosque de lofosoria una de estas Endroserias. Por eso yo digo que esta planta que está en peligro crítico probablemente haya más, por cuanto los campos de lofosoria la protegen. La siguiente, en este área encontramos la Endroseria, todavía mantiene formas herbáceas, ¿sí? Como de hierba. La siguiente, y esta planta minúscula es el ancestro de todos estos Endroserias. De acuerdo a los trabajos de Stussy y Crawford, esto fue lo que llegó a la isla. La isla tiene 1.500.000 años, 1.500.000 años. Se supone que poco después que emergió empezaron a llegar las plantas y es probable que, no probable, casi seguro, que fue un soncho el que llegó a la isla, atraído por el viento, los pájaros, no se sabe, y dio origen a todos estos Endroserias que son 11 especies de Asteráceas arbóreas, las coles, y un silencio dio origen a los Robinsones. Nosotros encontramos un soncho ahí, una piedrecita, lo fotografié. Entiendo que no es el que llegó, no era el bueno de todo, llegó ahora llegó por algún turista, no sé, pero ahí está. Significa la hoja. Son muy parecidas a las que estaban en el tercer regio todavía mantiene como el aspecto de su ancestro. La siguiente, el confertiflora, el canelo de allá, es un canelo notable, bajo, ustedes ya vieron imágenes de él. Habita Selke y Robinson, pero yo tengo la sospecha de que hay alguna diferencia entre ambos, por cuanto los canelos de Robinson estaban con flor y son como más bajos. Los canelos de Robinson no tenían flor y son un poco más amplios y formas más distintas, no se ha estudiado. Tengo sospecha de que hay una separación entre ambos niños, con origen diferenciado también. La siguiente, aquí hay otro aspecto. Ese sector es el extremo norte de la isla. Le vamos a ver otra foto. Son bosques de Mississippi Chusey. No ventilado. La siguiente. Bueno, esta ya la vieron. Ahí viene con Confertiflora en el lado sur de la isla. La siguiente. Y formando estos bosques de neblina, piso, se puede caminar. La siguiente. Yo insisto en esto porque realmente. Bueno, cada uno tiene sus propias sensibilidades, no sé cómo era lo que me llamaron tremendamente la atención. En general la gente, yo vi que la gente no recorría mucho estos bosques porque genera una sensación que no a todo el mundo les gusta. A mí me gustó mucho porque me sentí bien dentro de estos bosques. Parece que no todo el mundo le pasa eso, hay otra gente que no se siente bien. Y así, sucesivamente. Pero es una experiencia bien que yo creo que tiene un potencial tremendo yo creo que los chilenos tienen derecho de conocer estas cosas. Entonces hoy día todo esto está como escondido, el conocimiento de la gente y el uso de la gente. Yo creo que la isla tiene potencial para hacer parapente, para hacer trekking, para hacer surf en olas oceánicas. Y salvo los investigadores que se han metido en la isla, no hay un uso turístico sustentable de la isla. El siguiente, otro aspecto de estos bosques de neblina con el canelo. El siguiente, Coprosma pirifolia, esta es una rubiácea que crece, viene también de Nueva Zelanda. Este árbol tiene cierto aspecto al sándalo, entonces extinguido en las islas. Entonces algunos investigadores de frecuencia creen encontrar sándalo y en realidad no es sándalo, es la Coprosma. Hay dos, pirifolia, que crece en Selke y otra que crece en Robinson. La siguiente, Fagastella. Este árbol es notable, me gusta mucho. Es el más grande
de la isla, el más grande del archipiélago, gigantesco. Nosotros lo cultivamos en jardín botánico, pero aquí en el continente le entran hongos por los meristemas y se tienden a morir a los 10 años por una especie de muerte súbita. La siguiente, ahí se ve el tamaño que tiene, se ve el hongo, el hecho geopético que estuvo indicando en la siguiente. Ahí está el tamaño, sale pero con mucha notoriedad sobre el dosel de la Mircea Chulsei, ¿no? Pero siempre como algo aislado. La siguiente, aquí, bueno, la misma foto nuevamente para indicar, ahí. Uno realmente puede contar las fagaras, si se para en cierta parte de la isla, en cierta ladera, uno puede decir 1, 2, 3, 4, 5 fagaras, porque son gigantescas y se ve en verde totalmente distinto al resto que es todo Mircea Chulsei. ¿De qué familia es? Rutáceas, pariente de los limones. Ah, rutáceas. Claro, que nosotros en el continente rutáceas solamente no tenemos rutáceas nativas. El pitao, un 7. El pitao, que también está en peligro crítico de extinción, es rutácea también, efectivamente. La ruta también es rutácea. La siguiente, Galium mazafrano, este fue una suerte, esta planta está en peligro crítico de extinción, y nosotros encontramos esta matita, la fotografiamos, la única que vi, una planta de interés botánico, solamente bastante áspera al tocarla. Hay en el continente americano. Es muy difícil verlo, no es cierto haberlo encontrado. La siguiente, Ranúnculo raro, otra planta de peligro crítico muy escasa, un ranúnculo endémico de la isla. Tuve la suerte de encontrarlo bajo Mircea Chulsei. No está en flor, sí. Tanto así que los investigadores se llevaron unas hojas por cuanto es muy difícil ver esta planta. La siguiente, Robinsonia. Este es un grupo de colas de Juan Fernández que evolucionaron desde los celesios. Y la única Robinsonia de Celtic, más afuera, y las otras Robinsonia son todas de la isla Robinson Crusoe. Encontramos también, yo tengo mi sospecha de que los bosques de los Fosoria cuidan gran cantidad de estas plantas y hoy día nosotros encontramos muy pocas, porque no podemos recorrer las formaciones del lecho. La siguiente, o sea, se pueden recorrer, pero uno no puede meterse por estos formaciones del lecho para encontrar una Robinsonia, porque pierde mucho tiempo. No es efectivo, entonces uno los ve en lugares abiertos, como aquí. Estas plantas evolucionan de senecio. Los senecios son pequeñas plantitas herbáceas, a veces levemente arbustivas, que llegan a tener 60 centímetros de altura, y aquí en la isla evolucionan en formas de árboles. Fíjense, son como árboles enanos, que es el fenómeno que se produce en la isla por la radiación adaptativa, donde se producen evoluciones muy rápidas y extinciones muy rápidas. La siguiente, Mimulus gallardo externo, actualmente esto se considera nativo, pero es distinto del continente, por eso lo muestro, pero hoy día no se considera endémico, se considera nativo. La siguiente, Esperulera confertiflora, endémica, es una califilácea, y la siguiente, Esperulera mazafuerana, bastante escasa, pero nosotros encontramos con relativa frecuencia a la orilla del mar, en lugares prácticamente muy cerca de la cola. No sé por qué estarán en categoría priocrítico, yo vi varias artes, no artes, pero podría encontrar con cierta frecuencia esta plantilla. La siguiente, Mirteola lomularia, esta es una mirtácea nativa que forma como césped, es como una rayana, o sea, no es una rayana, es una mirtácea rastrera, que forma piso en el bosque, sobre los 1100 metros, cerca del Cerro Centinela. La siguiente, Calistegia tuburorum, este es una enredadera que es nativa, es muy escasa en Chile, y allá yo también vi un par de matas nomás. Aquí en Chile hay colectas en Magallanes, Punta Arenas, no hay más. La siguiente, Sebastián Fontano, una especie nativa que también está en las partes altas, cerca del sistema de marchante. La siguiente, esto te decía, aquí entramos el tema de las plagas, el maqui. El maqui entró, hay dos plagas en Cerquil, maqui y mora. El maqui está empezando con estas
está complicado. No tan complicado como Robinson. Ahí en Robinson sí que hay una situación realmente dramática. El maqui se mete dentro del bosque robinsoniano y abarca hábitats, crece de forma muy grande y muy agresiva. Y el Celtic está concentrado en llegar a las casas, donde están los habitantes, y hasta el momento está concentrado ahí. Nosotros encontramos a 1000 metros ya hay más aisladas, y ahí la otra guarda del terminal. Las cabras se comen el maqui, entonces ahí una parte del tema de las cabras hay que estudiarlo bien porque al parecer no consumen todas las plantas amenazadas. Algunas sí, por ejemplo el resto de California, le rompen con los cachos, pero también comen maqui. Entonces, pueden servir para controlar el maqui, pero donde no van a controlar, el siguiente, son los maqui. Miren esta parte, esto es casi imposible de controlar, porque los sistemas de operación de corta o qué sé yo, de cualquier método se pueden efectuar donde los trabajadores pueden llegar con sus herramientas, ¿cierto? Pero las paredes de las quebradas cubiertas de maqui, yo realmente no sé cómo se podrá hacer un control ahí. Las cabras, bueno, a veces ven cabras ahí, pero no, es una situación que es bastante preocupante y hay que, podría ser complicado en futuro. Podría llegar al bosque de neblina, no sé, ¿no? Está avanzando y hay que preocuparse de eso. La siguiente. Y esta es otra planta, el Rubens casitosella, es una hierba. La pongo porque me llamó mucho la atención, es muy chiquitita, muy pequeña y es la planta más común de ser. Habita todas las partes de ese, desde la orilla del mar hasta los 1300 metros del Cerro Inocente, en los bosques de Garrayanes, en los bosques de Caneloa, en los bosques de Lina, en las rocas, en todo ambiente está esta planta. Es una planta arbena, exótica, pero como es tan pequeñita, la gente no la toma en cuenta ni los investigadores tampoco. Pero a mí me llamó la atención la impresionante capacidad que tiene de ocupar área. Crece aquí también en la calle, no la puedo encontrar esta planta. Está ahí habitando todo el ambiente de la vida, todo. A la siguiente. Monocotiledones, obviamente, todo lo que es pasto. La siguiente. La cera veneciana, esta es la más común, coirón de la isla, en la que las casas, para algunos organismos. Hay dos nacionales, la veneciana y la siguiente. La vícima que tiene la inflorescencia un poco más larga. En realidad las cabras andan en esta zona, consumen preferentemente este tipo de pasto. Y estas zonas fueron explotadas por los presos que vivieron aquí durante el siglo XVIII y XIX. Esta fue una cárcel donde los presos desarrollaban actividades agrícolas. Entonces la idea era rehabilitarlos trabajando la tierra. Ahí hay caminos que hacían los presos para mirar que por eso se supone que estos lugares están con estas plantas, con estos pastos, porque eran el lugar donde cultivaban el trigo los presos. La siguiente, todas estas zonas es probable que hayan sido cultivadas, no probable, casi seguro, están documentados eso. Y ellos habitaban la zona donde está el actual poblado, sin conversar. El periodista me decía que justamente conoció la isla cuando estaban los restos de las casas de presos de todavía. La siguiente, pradera de Antosantum y la Sierra Veneciana. Esta es la parte norte de la isla. La parte de la isla es como una metáfora del país. El norte es seco y el sur es nuboso y frío. No frío, pero nuboso y más, un poco más lluvioso, más alto. La siguiente. Megalacia verteroniana, este es un pasto endémico de la isla que se consume las cabras, muy ornamental. La siguiente. Y este otro mazafrán es más pequeño, más recto, que es las paredes de las quebradas. La siguiente. Agrosti. Este es un pasto que supuestamente está casi extinto y un investigador del grupo lo encontró, lo colectó, yo lo fotografié. Pero es muy parecido a la siguiente. Veamos la siguiente. Hay la Tribox. Y esta es una planta cosmopolita
y que en Chile solamente crece en Punta Arenas y acá en la isla. Pero tiene un aspecto, entonces, vuelve acá por favor. Entonces es difícil, hay que ser botánico, ver la diferencia, las flores son esto, pero si nosotros logramos capacitar a los guardas y con una lupa ellos miren las flores y vean que Alberto tiene solamente los piguillas con una flor y la siguiente, y Águila con dos flores, ellos podrían a lo mejor encontrar de que este Alberto que está en peligro de extinción no lo está realmente y se confunde con Águila praecox, que es un pasto muy común. La siguiente, el uso de la maceforana, bastante, según el estudio, bastante escasa, nosotros nos encontramos con ciertas frecuencias, pariente de los pastos. La siguiente, Gavialea insularis. Esta es la única orquídea del archipiélago. Gavialea insularis, descubierta en el 51, tuvo perdida más de 50 años hasta que el botánico Fidel Antón encontró en la expedición de 1998, salió publicado en los diarios, en varias partes, un gran hallazgo, y hoy día se han encontrado grandes poblaciones, yo creo que hay más o menos unas 200, 300 orquídeas. Nosotros llegamos a la época ya de la formación de frutos, no estaban con flor, la siguiente, pero gracias a eso pudimos cosechar algunos frutos y traernos las semillas al continente y vamos a intentar hacer algunas reproducciones in vitro. En mi laboratorio estamos formando para ver si la podemos hacer así con celoxito de flor amarilla, es pariente de las gavelias que crecen en Punta Arenas, gavilia King, gavilia lútea, todas esas gavelias que hay en Torre de España son parientes de ese grupo de plantas de la orquídea. La siguiente, junco, estos son plantas que se ven desde lejos cuando uno llega a la isla, son todas nativas, no son endémicas. La siguiente, un cuscapilazo, un chilito. La siguiente, un cinegláceo. Estas son unas plantas que si usted que anda en el campo se han fijado que a veces uno pasa y toma unas semillitas que quedan pegadas en la ropa como verdaderos ganchitos chiquitos, ¿se han fijado? Y cuando uno pasa y toca los pelos, peor todavía, porque el ganchito toma el pelo y duele. ¿Han tenido esa experiencia? Esas son las oncinias. Y en la isla hay como 4 especies, 2 endémicas. Yo supongo que esta es la Douglasie, porque la costata, que también es endémica, también es grande, entonces yo no sé diferenciarla, pero como los antecedentes de Copper dicen que la costata es muy escasa, yo supongo entonces por defecto que esta es Oncinia Douglasie. La siguiente, esta, hay 2 especies nativas, yo supongo que estas deben ser las nativas, porque las endémicas son de gran tamaño como la que mucho recién. Ahí está el fruto que se pega en los pantalones y los pelos de las personas. La siguiente, ambiente. Bueno, ya por esto que terminamos la presentación, allá vamos a mostrar ciertos áreas de la isla. La siguiente, está lo que le hablaba, digamos, una torta atravesada por grandes quebradas. Esta es la quebrada escasa, quebrada Las Vacas, las planicies del norte secas con pasto. Todo esto negro son bosques de Myxogyna chusei. De acá, los bosques de neblina de canelo con los bosques de neblina, los bosques de canelo con el lecho arbóreo y los profundos acantilados no prospectados todavía, bien prospectados del extremo oeste. Extrañamente la isla se puede recorrer a pie por la orilla, desde acá hasta acá, aquí no. Y eso no pasa en Robinson. En Robinson no se puede hacer eso. En consecuencia que Robinson tiene 3 millones de años. No sabemos cuál es la razón. Pero esto sí se puede recorrer por la orilla. La siguiente. Bueno, un poco atrás, por favor. Esta es la parte, aquí está el Cerro Inocente, esta es la parte más alta, 1300 metros. Y acá 400, 300 metros aproximadamente. El poblado de acá. La siguiente. Esto es costero extremo norte, bosque de Myxogyna praera. La siguiente, bosque de Myxogyna praera, en el sector de Tortén, bosque bajo. La siguiente, la cabra, de Juan Fernández. Hay bastante cabra, el proyecto Landa que
financió el control de cabra y de peste y de regulación de la pandémica. Bajó el nivel de cabra de los cazadores acá, pero ese proyecto terminó y ahora volvió de nuevo a aumentar la población. Ustedes ven ahí varias noches grandes. Ellos ven, la foto se tomaba cuando van arrancando hacia los ventilados, cuando ven las personas arrancan y se tiran a los ventilados y no se caen, ellos se meten ahí en los ventilados y se defienden perfectamente bien. Es notable esto porque uno los ve arrancando hacia esto y se desaparecen, ¿no? Que es una manera que tienen de defenderse del ser humano. Lo siguiente. Estos son los ventiladores que caen hacia el extremo oeste de la isla. Aquí hay una diferencia de 1000 metros hasta abajo, muy poco respectado. Nosotros hicimos algunas bajadas, pero no llegamos más que estas partes de acá donde encontré el erígeno y la Robinson, el Metroceri Regia. Pero hay que hacer un trabajo con escaladores aquí para ver, probablemente, si queda sándalo. Yo estimo que está en estas partes, no me imagino que pueda estar en otras partes que en un lugar como este. La siguiente, esta es una playa que solamente se puede llegar por mar, pero el acceso también es muy malo. De hecho, nosotros no pudimos acceder, intentamos 2 veces, pero por radio nos indicaban que era imposible y nos paraban el viaje. Por lo tanto, no pudimos recorrer estas partes. Con tiempo un poco bueno, esas olas pequeñas son gigantescas, tienen 3 metros de altura, son olas que tienen un potencial para hacer surf incluso. Nunca nadie ha asociado esas olas. La siguiente, quebrar el Tongo, también que cae hacia el otro lado, noroeste. La siguiente, los bosques de Incergenia, que son notables, un árbol gigantesco de 20, 25, 80 metros de altura. Esto había muy poca imagen de esto en internet. Yo no me imaginaba cómo eran los bosques de Incergenia, pensaba que todo era pradera. Pero hay bosques de árboles grandes como son los bosques de fondo plural de Mirtácea. La siguiente, imaginen, ven el aspecto en las partes bajas de un bosque casi igual liviano, con el lecho. La siguiente, en cambio del extremo norte, pradera. Viento, las cabras hoy están por todas partes, incluso en la parte alta del bosque de línea. La siguiente, correspondencia, es la parte donde crece la galería insular y la orquídea, y donde están estas mini quebradillas, que sí. La siguiente, partes muy notables. Aquí la CAF construyó una cabaña de madera donde nosotros pudimos alojar. La siguiente. Estos son los planes que explotaban y cultivaban los presos, y hoy día están llenos de pasto, son muy cerca de las casas de habitación, de las chozas. La siguiente, que era el mono. Aquí llegó la primera mata de maqui, se descubrió acá, y la gente no la cortó, sino que al contrario la cuidaba. Entonces los pescadores decían, vamos a los maquis a comernos un asado. Entonces está la costumbre de ir a comer asado a la matemaqui. Y la gente, en lugar de cortarla, la cuidó, se escapó. Y hoy día está metida por todas partes, y ustedes vieron la foto. Incluso ahí se ve como, creo que todavía está la matemaqui, donde la gente iba a hacer su asado, la famosa matemaqui, la cortó nadie, y hoy día se escapó. La siguiente, Quebrada Seca, esto forma parte de la expedición, 9 personas más 3 guías, y agarreamos las cosas en macho hasta el campamento. Las condiciones de vida de la isla siguen siendo muy parecidas antiguamente, ¿no? Han cambiado un poco el sentido de llevar la televisión, por ejemplo, satelital, no el teléfono, sí, pero las condiciones siguen siendo muy parecidas. Los niños juegan como antiguamente con barquitos de madera, de lata, corren a pata pelada, no andan metidos en los PlayStation ni ninguna de esas cosas raras. Una vida muy bucólica, muy sana, la vida de los pescadores. Son pocas familias, son como 15, se van con hijos, con señora, con todo, y llegan esta vida. Nosotros cocinábamos nuestra
nuestra comida y aterreamos en noche toda nuestra experiencia. La siguiente, ahí está el único poblado que hay. Son este sector, alojado nosotros, ahí estaban las antiguas cárceles, ya no existen. La caleta, no hay muelle, entonces los botes llegan directamente a un embarcadero de piedra, entonces tienen que esperar que llegue la ola y meter el bote que lo pescan con unos roldanas y lo tiran. Entonces llaman a la gente, tocan un pito, una campana, a ayudar, entonces todos salen de las casas y llegó el bote, le tiran la cuerda y empiezan todos a tirar el bote a sacar a las personas. Quebrar las casas, así parte de las casas abajo. Sigamos, la siguiente. A medida que va entrando, comienza a aparecer la vegetación. Las paredes verticales. La siguiente. Y terminamos adentro con una densidad boscosa bastante notable y grande, pero cada vez más inaccesible, más difícil de andar. Uno llega a estos lugares donde ya al final no se puede caminar, subir por un lado, tomándose el lecho de la pulnera. Tengo entendido que nadie ha recorrido íntegramente, normalmente los botánicos llegan a ciertas partes y luego retroceden o acceden por arriba. La siguiente, porque uno puede caminar por los cordones. Quebrada inocente, como todas las quebradas, uno puede caminar por los cordones, pero los cordones miran hacia abajo, entonces o uno camina por el fondo y mira hacia arriba, 900 metros, o va por los cordones y mira hacia abajo. Pero es imposible hacer pruebas. ¿Qué tamaño, disculpe, qué tamaño tiene un humano con respecto a la foto anterior? A ver, bueno, De la quebrada de la mano izquierda, donde se ven los panguis, no, el de la mano izquierda. Sí. Sí, más o menos. Grande. No sé, claro, no lo sé. El siguiente, el quebrada inocente, que era otra gran quebrada que hay, que está un poco más hacia el sur, parte también muy seco. Estos son restos de la habitación que hay de los presos, un poco de Dixonia, la siguiente, pero ya entramos y comienza la vegetación, el bosque Fernández, la siguiente, caídas de agua gigantescas que probablemente esto eran chimeneas volcánicas realmente, porque tienen formas como de chimeneas que están abiertas al aire. La siguiente, y cada vez se encajona más, caídas de agua. Yo pasé esto, pero por ejemplo aquí tuve que dejar la máquina, en la siguiente tuve que dejar la mochila, al final llegué caminando. Ya después, o sea, si tú quieres recorrer esta quebrada completa, hay que ir con un sistema, digamos, de llevar algún sistema de evitar que se mojen las cámaras, las carpas. Se requiere una dotación, una infraestructura de escalamiento bastante moderna, fuerte. Lo contrario, uno no puede recorrer todo esto completo. La siguiente, y también esto. Tres torres. Y esto es espectacular. Esto es una especie de batolito que emergió junto con la isla y que está en el nacimiento de la quebrada Los Inocentes. Vuelve a atrás, por favor. Esta expedición nunca la ha hecho. Si alguien entra por esta quebrada y logra atravesarla completa entera, llega, sí, la siguiente, llega. Eso nunca lo han hecho. De hecho, por el tiempo que teníamos, esto se ve un rato nomás porque son 5 minutos que viene despejado y enseguida hecho la neblina. Entonces son como momentos, así nosotros pusimos la carpa en este mismo lugar y alguien avisaba, ¡salen las torres! Y salíamos a fotografiar. ¿Dónde estaban ustedes tomando la fotografía? Estábamos aquí, en esta parte, justo aquí. ¿Estaban por arriba? ¿Habían avanzado por arriba? Aquí arriba está como medio un poco plano. Es plano y están los bosques de los Fosoria con los canelos. Ese canelo gordo que les mostré, donde les dije que yo había fotografiado el pajarito, es como que me doy la vuelta para allá. Y ahí están las Fosoria, las Dixonia con los derechos, con el bosque de neblina, y si me daba más que sacar, veía esto. ¿Y a qué distancia? Esto está más o menos. ¿A dónde estaban ustedes parados? Sí, donde estábamos parados nosotros estaba como a 700 metros. 600 metros. Yo hice un acercamiento con una máquina. ¿Estaban separados por una quebrada eso? Por una cosa como esta. Esto que hace así, sube aquí y llega a una.
que se beneficia. Entonces nosotros, esa parte, cada vez que los guardias llegan investigadores, los llevan al mismo lugar. O sea, pero Entonces, esas torres están a la misma altura que sí, ustedes más o menos, sí. y tienen una bajada entre medio, ¿sí? Y por eso Claro. no pueden. Esto aquí, esto hace, se transforma en una galería que que sube, y que arriba está un poco plana, cae, baja. Entonces, yo realmente miro así las torres, pero yo no sé qué altura tendrán, pero a ver, puedo estimar que esto debe tener unos. A ver, esas son derechos de acuerdo. Eso está ahí abajo. Son los derechos que yo les comentaba que andábamos debajo. O sea, estos derechos tienen, si yo estuviera ahí, estaría tapado por los derechos. Esto debe tener 2 metros, 3 metros de altura. Por lo tanto, imagínense la altura de esto. Habría que hacer medir con una reglita. Nosotros, claro, es realmente una cosa notable, muy bella. Relativamente fácil llegar. Es difícil hacer la expedición por el fondo de la quebrada, que nadie la ve, pero nosotros llegamos a la centro, nos tomamos los cordones, y lo que hace por el fondo de la quebrada, vamos a los cordones, y los cordones hay senderos y son más o menos despejados. Entonces, esa es la forma de recorrer la isla, ¿no? Las quebradas son incaminables, no se pueden caminar enteramente. Una pregunta, ¿dónde están los helechos? Ahí cae el acantilado, ¿verdad? Ahí. Yo creo que no, o sea, estos derechos están sobre tierra. Ya. Entonces, aquí está la base de esto. Ah, perfecto. Ya. ¿Te fijas? Ya. Claro, está la base. Porque estos derechos son de 3 metros de altura, están Ya. en la tierra. La siguiente, ahí, me puse la foto. Aquí se el acercamiento a la base de la torre y aquí se ven las dicciones. ¿Ves? Probablemente si un ser humano anduviera aquí, no pasaría. Estos deben ser muy grandes. Deben tener como 4 metros de altura estos derechos. 4 o 5 metros, por lo tanto la cabeza de uno estaría ahí al fondo. Entonces, de hecho, eso estoy casi seguro que esa es una Robinsonia más afuera, que las Robinsonia son arbolitos de tamaño de este país. Ese, para que se hagan una idea más o menos de los tamaños de esas cosas. La siguiente, y el Cerro Inocente. Acá están, esta es la punta más alta de la isla, 1300 metros, las torres están acá. Aquí están las torres. Entonces, mi máquina no me dio para tomar, la giré y ahí está la caída y ahí las torres abajo. Nosotros intentamos subir arriba y nos dijeron que no, nos hicieron bajar porque la condición climática estaba bastante mal, había mucho viento y nos obligaron a bajar. Tengo unos videos que no los puse con un viento muy fuerte, pero posteriormente uno de los investigadores de Viena fue solo con un día y llegó arriba en 300 y crece una sola. Hay una especie que solamente crece ahí, una esperanza chiquitita, pequeña, no me acuerdo el nombre, pero yo, a ver, por hacer ese ascenso, pero no nos mandamos solos, dijeron que va solamente Joseph Greener y los demás se quedan abajo. No pude ascender y porque yo quería conocer esa playa que dice solamente ahí. Ahora también hay en el fuego, una latita minúscula, pero como un botánico. Y una planta que dice solamente en la punta de una red sonora y no le gusta conocer. La siguiente, otras vistas hacia el oeste, Lobería Vieja. Estando aquí dijeron, que se ven las olas del otro lado. La siguiente, las olas oceánicas que vienen desde el sur del sur y generan unas olas impresionantemente grandes. La siguiente, Quebrada del Botón, todos lugares que han sido muy poco respetados, muy poco, porque hay que estar metido entre los derechos. Es un tema que es un trabajo. Ahí está el campo de Marchand, que les mostré al principio, ¿se acuerdan? Donde le dan las pardelas, ahí que se ven plomitos, esos son los campos de Marchand. ¿Cuántas precipitaciones tienen al año? Son. Tan fuertes. Sí, similar a la 11ª región, 1300, 1400, porque aquí hay lluvias orográficas, o sea,
vienen las nubes, se levantan por la altura y llueve. Entonces llueve ahí, ¿no? Entonces cuando dicen Juan Fernández lloviendo es porque puede no haber un frente, pero basta que venga aire con nubes, se levanta, se forman nubes y se producen lluvias locales. Solamente no. ¿Y la parte norte pasa y la parte norte hay menos lluvia? Yo diría que sí, hay menos lluvia, porque esta nube, la isla Necesita puede estar todo tapada. acantilado para producir. Claro, el lado sur puede estar tapado por la altura y tú caminas hacia el lado norte y está despejado, porque no hay suficiente altura. Es muy parecido a Chile, no de las partes bajas no llueve. La siguiente. ¿Y se produce también el fenómeno de Freikorchen, que se condensa Sí. y cae Exacto. sin que esté lloviendo afuera? Sí, se produce eso. De hecho, los bosques de neblina funcionan Siempre de cae esa lloviendo. forma. Sí, dentro sí hay una especie de goteo, pero como es tanto humo, no está en humo. Bordes litorales caminables, como les contaba, esto no se puede hacer en Robinson, es cortado tije, no hay playa, pero si hay una playa más nueva, y estos son palos que caen de las quebradas en las casas, fundamentalmente de Jesús 86, que caen y los botan al mar, los botan de nuevo a la playa. Siguiente. Esto es el extremo sur de la isla, donde hay una playa gigantesca. Aquí habitan los lobos, entonces el lobo fino de Juan Fernández, miles de lobos que estuvieron mucho inicio, pero están bastante bien recuperados. La CONAF tiene otro campamento acá, yo no lo conocí, los otros compañeros tocó ir, porque nos dividieron a los 9 grupos de a 2 o 3 personas, y también en una zona de olas muy grande. El siguiente, ahí se ve un poco, esta parte está llena de lobos marinos, muy grande, mucho lobo, y hay una plataforma aquí que se interna hacia el sur y genera todas esas olas. Aquí sacan langosta a los pescadores. Ellos quieren dividir a toda la isla, claro, entonces Juan Pérez tiene aquí, otro tiene acá. Nosotros recorrimos la isla y un lanchón y ellos estaban pescando, entonces se van, salen de su casa, están todo el día acá, comen en el bote y vuelven a la casa en la tarde, a veces a las 10 de la noche, otros más temprano. Y es como su oficina, ¿saben? Acá está su oficina. Sale a su langosta y bueno, las langostas las conservan en las cajas en el agua y están vivas todo el tiempo y se les dan vida, incluso la venden vida a Robinson. La siguiente, que ahora lo vería, esta es una foto no es mía, de otro compañero, donde está el lobo, uno mira hacia el interior y se ve que es impresionantemente alto. Yo no tuve la suerte de conocerlo, no llegué ahí. Es la caída de agua más grande, viene del Cerro del Inocente de 1300 metros. Me parece la siguiente, me parece que es el agua. Muy bien. Gracias. Maravillados con esta isla tan llena de vegetación y admirados por sus conocimientos, señor Nova. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Me contaba aquí al conferencista que hace más de 50 años estuve visitando muy brevemente más afuera y estaba viviendo algunos meses en la isla de Más Tierra. No se llamaba Robinson Crusoe, se llamaba Tierra. Y gracias al pelón de langosta me mantengo bastante bien. Entonces, en esa época ya estaba totalmente aterrizada la zarzamora. Claro. Totalmente. Estaba totalmente ya invadido la isla de Mazatierra del mar. Y los conejos también estaban de mucho tiempo. Había ingresado también otra especie rara, el coatí. También. Estoy hablando de más de 50 años. La novedad, que se reveló ahora hace poquito, nomás en el año 2008,
Hubo un seminario internacional aquí en Viña del Mar, estaba patrocinado también por el Jardín Botánico, con mucha participación extranjera, bastante gente de Nueva Zelanda, y se dieron a conocer la cantidad de especies invasoras, donde ahora está en Robinson Crusoe, ex Mazatierra, la murtilla, introducida en los últimos años. Entonces se diseñó ahí un plan muy integral, muy científico, muy técnico, de cómo combatir estas especies invasoras. Y lamentablemente la cosa quedó ahí nomás, porque lamentablemente después vino el terremoto, el tsunami y lo que decía, cualquier programa que había desapareció. Entonces está más amenazada que nunca las dos islas. Y de hecho la murtilla ya está en Sudamérica. ¿Está en Sudamérica? Sí, está en Sudamérica. Ahí te fotografié la Francia, ahí había. Y uno dice la murtilla, ¿cómo hacer plaga? Si es tan sabrosa la murtilla. Claro, pero es plaga. No, problema no. Hoy día en la isla hay un catálogo de más de 400 especies introducidas. Más de 400. O sea que dobla, es casi la misma cantidad de especies, de todas las especies nativas y endémicas que son introducidas. Y hay algunas que son potenciales, que son súper complicadas. Por ejemplo, la lantana camara, que aquí se cultiva aquí a veces en las casas. Eso es complicado. La lantana camara casi destruyó la Galápagos. La lonicera japónica también es una planta que le llaman la madre selva. No sé si ustedes la conocen, que es una planta que es una florcita blanca, que es bien buena, la madre selva. Es sumamente agresiva. Entonces, hay que estar muy atento. Yo he estado en conversaciones con la gente ya, aprendiendo a conocer. La ventana ya entró, ya la pillaron en una casa, entonces alcanzaron a avisar a los guardas hablaron con la señora y cortaron la ventana. Entonces esas son, incluso, yo quiero decir que no solamente hay potenciales plagas que pueden entrar, que pueden ser muy nefastas para el bosque. Vale la pena meterse el bosque fernandesiano en Robinson y encontrar dentro del bosque fernandesiano moras que tienen 15 centímetros de diámetro. Parecen árboles, uno lo reconoce como mora, tú las miras y ¿qué es lo que es? Y es una mora de este tamaño. Pero aún así sigue con el patrón, digamos, del gigantismo que claro, sigue la otra planta, ¿no? Probable, pero también por el hecho que esta isla está fuera de la corriente Humboldt, por lo tanto el clima es un poquito más benigno, no es tropical, es subtropical. Tú puedes andar ahí lloviendo con casaca, no te da frío, pero tampoco es una cosa tropical. En esas condiciones, la mora, el maqui también, los maquis tienen troncos de, claro, si se veían como árboles de 20, 30 centímetros y metidos dentro del bosque, realmente es muy complicado. Aquí hay que meter muchos millones de pesos para poder parar esto. Hay una ecóloga que ha hecho algunos trabajos y aquí se necesita voluntariado, se necesita plata, se necesita apoyo, dinero, se necesita la parte de eso, porque hay que tener ejército de gente trabajando, de lo contrario corremos el riesgo de perder este patrimonio. Así que yo les agradezco un montón la paciencia que han tenido, tanto los científicos, yo sé que marea un poco, pero creo que yo espero que digamos que las personas que trabajamos en estos lugares lo socialicemos y lo compartamos con todos los habitantes, la mayor cantidad de gente posible, y por eso la presentación queda para ustedes. Pásense a todo el mundo que quieran. Las fotos están en internet también, en nuestro sitio Flickr, para los poder en las bajas. No todas, algunas, más que esta en realidad. No en esta resolución, sino en el compilado. Pero está el material para todo el mundo. Muchas gracias, le agradecemos, que realmente ha sido un aporte extraordinario. Algo que nosotros quizás ni nos imaginábamos que existía en la isla. Así que muchísimas gracias.
2 horas.